Doc, si es que tengo HPV, ¿mi pareja me fue infiel? No es el hecho de qué pasó, es un estado de promiscuidad, qué pasó con mi pareja. Con su primera relación sexual, la mujer ya se expone a estar en contacto con el virus del papiloma humano. Es mucho más común encontrar infección por HPV en la adolescencia que en la edad adulta. Si es que nuestros adolescentes tienen mayor riesgo de contagiarse, no solamente porque tienen más parejas sexuales que una adulta, está estadísticamente descrito eso, sino porque además no saben usar el preservativo. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Atlas Podcast. El día de hoy conversaremos sobre algo que todos conocemos y nadie quiere hablar. Hoy conversaremos sobre virus de papiloma humano. ¿Qué sucede? Tenemos vacuna, tenemos controles, tenemos estudios, pero seguimos llegando tarde. Y para el día de hoy tenemos una acompañante muy especial, la doctora Elisa Bederazo, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Colposcopía y Enfermedades del Tracto Genital Inferior, Pichincha. Bienvenida, doctora Eli. Gracias, Carlita. Gracias por este espacio. Hoy quiero empezar con una historia real. Mujer de 34 años, 2 hijos, que acude a la consulta y en el resultado del Papa Nicolau tenemos un Papa Nicolau positivo para una lesión precancerígena, doctora Eri. ¿Cuántas veces ha visto esto usted en su día a día? Gracias, Carlita, por la pregunta. Pues sí, realmente seguimos diagnosticando pacientes jóvenes con patología del tracto genital inferior que puede ser evitable, que esa es una patología que la podemos prevenir. Pero ¿qué es lo que está pasando? Probablemente nos hace falta promover más, difundir, concientizar en las mujeres de la importancia de realizar una prevención oportuna, y probablemente también es aumentar las coberturas en cuanto a prevención. Em, la población de mujer, pues todas ellas estamos en riesgo de desarrollar cáncer del cuello del útero, pero nos estamos quedando en un grupo muy corto en donde el riesgo es muy bajo. Entonces, tenemos que desplazarnos hacia la población rural, en las áreas suburbanas, en donde muy probablemente no se esté realizando oportunamente pruebas de detección o tampoco las pacientes hayan acudido para la vacunación como herramienta importante de prevención del cáncer del cuello del útero. Doctora Eli, sabemos que la población en general, aproximadamente un 70%, estamos expuestos al virus. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Cómo yo, como mujer, podría decir tengo o no tengo chance de haberme contaminado? Sí, Carlita, pues el hecho de que uno tenga una relación sexual, con su primera relación sexual, la mujer ya se expone a estar en contacto con el virus del papiloma humano. Entonces, no es el hecho de que si tengo el virus del papiloma humano, pues, ¿qué pasó? Es un estado de promiscuidad. ¿Qué pasó con mi pareja? No, no lo debemos estigmatizar de esa manera, sino más bien pensar, como usted bien dice, esta es la enfermedad de transmisión sexual más común que existe y por consiguiente, la mayor parte de mujeres, aproximadamente el 80% de mujeres sexualmente activas, en algún momento de la vida nos vamos a exponer a la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, tenemos que quitarnos ese estigma, ese mito. Más bien es pensar que existen opciones para prevención. La primera, evidentemente, es la vacunación. La vacunación como una herramienta eficaz, segura, colocada en edades tempranas, antes de exponerse al virus del papiloma humano. La edad adecuada es entre los 9 y los 14 años. Sin embargo, después de esa edad, si ya tengo una paciente de 20 o 25 años, sí puede acceder a la vacuna. Evidentemente, ya la eficacia de la vacuna no va a ser como del 70%, pero sí va a tener una eficacia en cuanto a protección. Y solo las mujeres tendremos que vacunarnos y si es que ya tenemos HPV, ya no nos podemos vacunar. Cuéntenos un poquito. Claro, pues no solo las mujeres, porque este es un virus que ataca tanto a hombres como a mujeres. Y lo importante es que la vacuna se coloque tanto a hombres como a mujeres y de esa manera aumentar la eficacia. Otra cosa es que es súper importante que esta vacuna tiene un efecto de rebaño. Y para tener el efecto de rebaño tenemos que tener vacunado al menos el 80% de la población. ¿Qué hacer? Pues es sumamente importante las medidas de prevención en cuanto a tener parejas estables, parejas seguras, disminuir el hábito tabáquico si hay pacientes que consumen tabaco, tener una buena alimentación, hacer ejercicio regular y evidentemente acudir al control ginecológico, al centro de salud más cercano, al médico ginecológico si es que es una paciente que tiene un médico pues de cabecera podría ser.
¿Y qué pasa con la población más vulnerable? En esa población, pues, son más vulnerables un tanto porque se exponen prematuramente al virus, probablemente tienen varias parejas sexuales y también el tema de la fisiología y de la anatomía del tracto genital inferior que les hace, pues, mucho más susceptibles a que adquieran la infección y que el virus tenga tendencia a quedarse. E incluso, Doc, yo diría que estadísticamente es mucho más común encontrar infección por HPV en la adolescencia que en la edad adulta. Y esto es algo que a nosotros nos va a hacer un wow, ¿cómo así? Si es que nuestros adolescentes probablemente tienen mayor riesgo de contagiarse, no solamente porque tienen más parejas sexuales que una adulta, está estadísticamente descrito eso, sino porque además no saben usar el preservativo. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante, Doc, y gracias por contarnos sobre la fisiología, gracias por contarnos por este grupo vulnerable de adolescentes, porque normalmente pensaríamos que el HPV es una enfermedad de las adultas. Sin embargo, hay otros tipos de transmisión que no son necesariamente los de transmisión sexual. Y entonces, ¿qué pasa con los niños, con los recién nacidos? Gracias, Carlita. Sí, súper importante. Solamente para acotar una cosa, el uso del preservativo es sumamente importante, pero también hay que recalcar que el preservativo no está cubriendo el 100% en la transmisión. De allí que hay que indicar que esta es una infección que se transmite de contacto directo, piel a piel, mucosa a mucosa. No necesita eyaculación. No necesita, obviamente, el contacto, como digo nuevamente, pues el preservativo nos ayuda, pero no completamente. De allí que pues de repente va a decir, utilizo preservativo y no me voy a exponer al virus. No. Con los varoncitos, pues los varones también pueden tener las infecciones y de allí la importancia de la vacunación tanto a hombres como a mujeres. En cuanto a los tipos de transmisión, existe una transmisión vertical, como usted había dicho, que se la puede adquirir durante el parto. De allí la importancia de estudiar a las pacientes, de ver si es que yo tengo una paciente mujer embarazada que tengo verrugas, pues si tiene unas verrugas que está obstruyendo la vía de salida del parto, pues es una paciente que está indicada para realizar cesárea, porque se puede transmitir a través del parto. O sea, Doc, y aquí vamos a romper otro de los mitos. ¿Infección por HPV no es igual a cesárea o sí? No necesariamente. No necesariamente. Correcto. Así es. Y bueno, tenemos muchos mitos que tenemos que ahora vamos a romper aquí con Carlita. Exactamente. Doc, si es que tengo HPV, ¿mi pareja me fue infiel? No necesariamente. No Cuéntenos. necesariamente. Ese es otro mito y que tenemos que desestigmatizar. El tema es que las mujeres no se preocupen por saber quién le infectó, cuándo le infectó, por qué tiene, qué pasó con la pareja. Pues tanto los hombres como como mujeres, desde el primer momento que tienen su actividad sexual, pues habíamos dicho, ya se exponen al virus del papiloma humano. El tema es quitar ese mito. No necesariamente tengo virus del papiloma humano es igual a promiscuidad, que mi pareja me ha sido infiel. Pues no. Lo importante es qué son las conductas que voy a tomar para hacer de que yo esta infección no se quede en mi cuerpo, para que no tenga una infección persistente. Ahí es el problema. Cuando yo tengo una infección persistente, tengo yo un alto riesgo de desarrollar lesiones precancerosas, porque la mayoría de las infecciones son transitorias. Ok, Eso es sumamente importante. También importante recalcar que no siempre que yo tengo un examen HPV positivo, me voy a quedar con el virus para toda la vida. Es verdad. Así es. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema inmunológico para lograr que ese virus se vaya del cuerpo. Es más factible, obviamente, en las personas más jóvenes por su sistema inmunológico, ¿verdad? Ahora, mi doc, ¿papiloma igual a cáncer? No. Papiloma igual a cáncer, no. Eso es un no rotundo. Es un no rotundo que se debe transmitir a las pacientes de forma clara y precisa. ¿Tener virus del papiloma humano es igual a cáncer? No. Porque hay que distinguir y hay que indicarles a las pacientes dos cosas. Infección por el virus del papiloma humano no quiere decir que tenga una lesión. Son dos cosas diferentes. Y la otra cosa, pues si yo tengo una infección y es una paciente joven, menor de 30 años, y más aún si es una paciente adolescente menor de 20 años, tiene una alta probabilidad de que vaya a eliminar el virus del papiloma humano. No así en las pacientes de mayor edad. Entonces ahí viene un tema de que hoy en día, pues en pacientes de mayor edad ya se hace otros estudios, otras pruebas que probablemente vamos a topar en adelante. Ok, si te está gustando esta conversación, no te olvides activar y timbrar la campanita. Doctora Eli, en cuanto al diagnóstico, tenemos varias cosas como usted acaba de mencionar. Papa Nicolau, test de genotipificación, colposcopía. ¿Cuándo, cómo y por qué? Cada uno.
¿Vale el Papa Nicolau? ¿Nos sirve la genotipificación? ¿El uno le suplanta al otro? Cuéntenos un poquito para que nuestras oyentes nos puedan. Claro. El Papa Nicolau pues ha sido una prueba que se utilizó desde mucho tiempo y que nos ayudó a bajar la incidencia del cáncer del cuello del útero, pero que necesita realizar unos estudios en cuanto a realización de saber cómo fue tomado, cómo se fijó, cómo se hizo el transporte, cómo se hizo la lectura. Entonces eso ha hecho que baje un poco la sensibilidad. La sensibilidad quiere decir qué tan buena es esta prueba para identificar si es que esta paciente tiene riesgo de lesión premaligna. Entonces es importante decir que el Papa Nicolau sí valió, es muy bueno, pero pues ha disminuido, la sensibilidad tiene baja. En ese contexto, el Papa Nicolau se realiza a pacientes jóvenes menores de 30 años porque en ella lo que vamos a buscar no es infección, sino lesión. Cuando la lesión quiere decir que tengo ya una célula o una partecita del cuello del útero que está alterada por el virus del papiloma humano. Entonces el Papa Nicolau nos ayuda a identificar si es que yo ya tengo una lesión celular. Entonces en las pacientes jóvenes pues se realiza el Papa Nicolau. No vamos a realizar el test para identificar virus del papiloma humano, porque este nos está identificando infección. Y como usted muy bien ha dicho, la infección es muy frecuente en las jovencitas. Entonces, pues, estaríamos gastando los recursos y estaríamos identificando a muchas jovencitas que probablemente van a eliminar la infección y que no van a desarrollar lesión. Esta prueba, que es la prueba para identificación virus del papiloma humano, que es una prueba de biología molecular que pues hoy en día ya le estamos haciendo a nivel país, se la hace en pacientes mayores de 30 años, en donde vamos a buscar la persistencia de la infección. Es decir, si yo tengo una paciente de 35 años y que tiene la prueba que me sale positiva, estaría yo pensando que tiene una infección persistente. Entonces, esta paciente ya está en riesgo. Pues como tiene ya riesgo, analizo, veo, hago un análisis más detallado de la paciente y veo si es que esta paciente ya necesita un estudio mucho más específico, que es la colposcopia. La colposcopia hacemos los médicos ginecólogos que estamos dedicados al estudio de la patología cervical y consiste en realizar con un microscopio, estudiar a través de la colocación de ciertos reactivos, ver si es que ya tengo una lesión. Si es que tengo una lesión, pues tomamos una biopsia pequeñita, delicadamente, que no hace falta que pongamos anestesia al paciente. Y esa biopsia es la que nos permite, a través del estudio de patología, confirmar si ya estamos ante una lesión premaligna o una lesión más grave. Y sobre todo este tema del dolor que usted ha explicado y del tema de que no es un procedimiento invasivo ni muy engorroso, es importante recalcar porque muchos pacientes por miedo no se han acercado, o por miedo o por vergüenza de que le estigmaticen como una paciente contagiosa. ¿Okay? Y otro de los mitos y las preguntas que siempre hacen es, si tengo HPV, ¿puedo tener hijos? Claro. No hay ninguna evidencia de que el papiloma nos causa infertilidad, doctora Eli. Sí, así es. Bueno, estas pruebas, contestando su primera pregunta, esas pruebas no son dolorosas, son pruebas muy sencillas, se las realiza en el consultorio médico, son muy eficaces, no son dolorosas. Y pues contestando a su otra pregunta, uno no tiene que estigmatizarse. Si es que tengo una prueba de BPH, tengo miedo, tengo vergüenza sobre todo de qué me van a decir, de qué me van a señalar, que tengo probablemente que he tenido promiscuidad o que voy a ser contagiosa o que no voy a poder embarazarme, ¿de acuerdo? Son muchas cosas que tenemos que quitar esos mitos realmente y no. El virus del papiloma humano no te vuelve infértil, no es que no te puedes embarazar. Pues, y para el contagio necesitas el contacto directo, de piel a piel o de mucosa a mucosa. Y bueno, Perdón, otra diga, cosa. claro, por supuesto. Carlita, hay otra cosa que las pacientes preguntan y dicen, ¿será que me puedo contagiar en el gimnasio? Voy allí, me contagio en el gimnasio, me contagio en el baño. Es una pregunta frecuente. Sí, entonces no. Pues no. Necesitas el contacto directo, de piel a piel. Entonces, no por ir al gym te vas a contagiar. Entonces, pues sí, ¿no? Porque hay muchas pacientes igual, que le dijo la amiga y que pues ya no puedo con mi amiga compartir. No. Complementando un poquito esto, Doc, no hay forma de saber cuánto tiempo tengo papiloma, porque el papiloma es un virus que puede pasar muchísimos años en el cuerpo, latente. Lo que sí podemos saber es que al menos tiene 6 meses para poder internalizarse en nuestro cuerpo, pero de 6 meses hacia atrás, hacia retrospectiva, es imposible saber.
Ahora como comunidad, Doc, usted que es la presidenta de la sociedad, cuéntenos un poquito qué trabajo hacen, cómo están ayudándonos como comunidad para que en el Ecuador disminuya esta incidencia. Pues nosotros como comunidad, como grupo científico, lo primero que hacemos es capacitarnos nosotros, capacitarnos periódicamente, actualizarnos en temas de investigación, realizamos reuniones académicas que nos permiten intercambiar conocimientos, igual la realización de congresos, de esa manera pues estar al día. Pero de igual manera nosotros realizamos cursos, talleres en los cuales capacitamos a profesionales ginecólogos que estén interesados en el estudio, en el tratamiento de esta patología. Pues hace poco hicimos un workshop muy importante que fue en noviembre con la participación de la comunidad. Tuvimos pues la presencia de pacientes que vinieron del área suburbana, en las cuales pudimos realizar este estudio que es muy importante, que es la colposcopía. También realizamos pruebas para identificación del virus del papiloma humano. Eso nos permitió acercarnos a la comunidad, que la comunidad sepa que nosotros estamos pues trabajando para ellas, porque nuestra misión es tratar de disminuir la incidencia del cáncer del cuello del útero, no quedarnos solamente pues en un espacio corto, cerrado, sino que nos visibilizamos, nos hemos Así es, acercado hacia totalmente. ellas, pues hemos puesto en conocimiento este tipo de actividades que nosotros realizamos y pues aprovechando su pregunta, estamos por realizar nuestro segundo workshop con el taller. Que pues estamos utilizando, vamos a utilizar las instalaciones de la clínica, las instalaciones que ustedes tienen para poder nosotros realizar nuestro taller. Ya tenemos a las pacientes con las cuales vamos a trabajar. Es un grupo muy importante también de médicos ginecólogos que se están capacitando y no solamente de Quito. Carlita, son ginecólogos que han venido de todas partes del país. Eso es importante, ¿no? Porque nosotros queremos que nuestro trabajo se visibilice no solamente a nivel del país, a nivel de Quito, sino que también a nivel del país. Eso como actividad que nosotros realizamos y creo que la sociedad pues ha logrado conseguir logros importantes desde ese punto de vista. Qué lindo escuchar, Doc, que su trabajo es interdisciplinario, es con muchas otras entidades e instituciones y pues que no se queda solamente en el trabajo científico, sino que se abre a la comunidad. Ahora, cambiando un poquito de tema y volviendo a este tema de nuestras adolescentes, sí me parece también súper importante incitar a estas madres de las adolescentes en este tema de la vacunación. Pues porque muchas veces pensamos que vacunar significa abrir la puerta para el inicio de una vida sexual. Y como conversábamos con otros colegas en alguna otra ocasión, Doc, la educación sexual integral, es decir, no solo la biológica, no solo la funcional, sino incidir en la autoestima, en el empoderamiento de las chicas, es algo muy importante para que ellas puedan tomar decisiones informadas, decir no y sobre todo retrasar el inicio de su vida sexual. Sería importante, doctora Eli, incluir a este grupo de adolescentes también en estos talleres que usted hace, en estos talleres que usted patrocina, pues para ampliar la información a toda la comunidad. Me parece una linda idea también. Ahora, por otro lado, mi doc, hay tratamiento. Bueno, es, La pues pregunta del millón, ¿hay sí, tratamiento? exactamente. Pues afortunadamente el cáncer del cuello del útero pues tiene una ventana amplia de poder realizar tratamientos preventivos oportunos. Es decir, para que llegue el cáncer cervical, tendría que haber pasado aproximadamente de unos 8 a 10 años que no hayamos hecho ningún diagnóstico en prevención primaria. Entonces, nosotros nos dedicamos a lo que es las patologías del tracto genital inferior en la prevención primaria. Es decir, llegamos cuando las pacientes tienen lesiones premalignas, ¿de acuerdo? Entonces, las lesiones premalignas sí tienen tratamiento, son tratamientos eficaces, tratamientos seguros, y pues que las pacientes, pues saber que no son tratamientos agresivos, eso es súper importante, y que tienen una buena respuesta. Lo importante es que las pacientes sepan de que si tienen una lesión premaligna, eso todavía no es cáncer, pero que sí pueden optar por técnicas de tratamientos muy eficaces.
Quédense porque la siguiente pregunta que le voy a hacer a la doctora Eli nos va un poco a mover el corazón. Cuénteme, Doc, ¿cuál ha sido el caso más triste que usted ha tenido que evidenciar en este tema del virus y del cáncer? El más triste que usted haya tenido. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando realizamos unos, unos, ¿cómo se llama? Em, cuando salimos de hacer pues talleres fuera de la ciudad, en provincia, en Imbabura, exactamente, acudió una paciente jovencita de 17 años y esta paciente joven de 17 años acudió asustada con una prueba de BPH que decía que le ha salido un virus del papiloma humano positivo y un Papa Nicolau anormal. Pero el tema no es ese, el tema es que la paciente venía llorando, asustada, con una hermanita, porque ella no tenía familia más allá que su hermana, eran huérfanas. Pero, ¿qué es que pasa? Que a ella le han dicho que tiene cáncer, que se va a morir, que es una paciente que 17 añitos. sí, es una paciente joven de 17 años, me acuerdo, con una prueba de BPH hecha, y justamente es por eso estos conversatorios, porque en estas pacientes de 16 años realizarles una prueba de BPH no tiene sentido, porque ocasiona mucha conmoción, mucha angustia. Y tenía un Papa Nicolau anormal, no te decía que tiene cáncer, sino una prueba anormal, pero esta paciente ya venía asustada, venía devastada porque le habían dicho que tiene cáncer, que va a morirse. Entonces, pues a uno le lacera mucho y dice, por qué en este tipo de pacientes jovencitas no tienen la información que se debe hacer? Entonces, O sea, lo básicamente importante, la afectación era sí, psicológica de la nena. entonces, ¿por qué? Porque bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero ¿por qué topo este caso? Y porque usted me pregunta, tenemos también que enfocarnos en las pacientes adolescentes. Y en las pacientes adolescentes tenemos que saber qué pruebas realizamos y qué hacemos en las pacientes. Entonces, la idea no es de hacer a todas las pacientes pruebas que no ameritan. Entonces, la idea es no identificar patología donde no debe haber. O sea, en esa paciente, pues la afectación psicológica es muy importante. Son pacientes jovencitas, Así una es. paciente joven que le vengan y que le digan, usted tiene cáncer, usted se va a morir, usted pues no tiene muchas opciones. Entonces, vienen muy asustadas. Entonces, ¿para qué hacemos en esas pacientes? Cuando en esas pacientes lo que debemos de hacerle, como usted dice, es formarlas, educarlas, darle la oportunidad de la vacunación. Sí, lamentablemente vemos mucho sobrediagnóstico e incluso mutilación como tratamiento de HPV, ¿no? Y eso también es un tema súper grave que tratamos. Mi doc, solo para terminar, ¿qué les diría usted a las mujeres que hoy nos están viendo? Bueno, lo importante es que las mujeres nos empoderemos y acudamos oportunamente, en primer lugar, desde las niñas. A las mamitas, por favor, que lleven a sus hijitas, que les hagan vacunar, que no tengan miedo, que la vacuna es segura, es eficaz, que tiene pues la aprobación de muchas sociedades científicas, de la OMS. Entonces, llévenles a sus niñas. Si son niñas menores de 14 años, pues están en la edad ideal de vacunarse para de esa manera disminuir la incidencia del cáncer del cuello del útero. De igual manera, las jóvenes mayores, las mamitas, si es que no se han hecho una prueba de un Papa Nicolau, que acudan y que se hagan una prueba de Papa Nicolau. Si es que tienen mayores recursos o que si es que tienen la disponibilidad de hacerse una prueba del virus del papiloma humano, que se la hagan. Esta prueba no merita realizarse cada año. Es una prueba que si nos dicen que está negativa, pues la paciente puede acudir al control con un nuevo test en 5 años. Y lo importante también es decir a las pacientes, informarles para qué hacemos esta prueba, porque de repente decimos, le vamos a hacer una prueba de BPH, se asustan, dicen, ¿por qué me van a hacer a mí una prueba de BPH si yo solamente tengo una pareja, si yo solamente he pasado con mi esposo? Entonces, eso es importante decirles a las pacientes, que al hacer una prueba de BPH no le estamos identificando si es que ella tiene cáncer, sino decirle, si ya tienes una prueba y te salió negativa, pues tú ya no necesitas volver al control al año, probablemente tienes que venir a los 5 años. Y también decir, pues lo que decíamos al inicio, de la frecuencia de la transmisión de este virus desde que uno se expone a su primera relación sexual. Entonces, eso es importante. Y pues decirles a todas las mujeres que no tengan miedo,
que acudan, que se hagan los exámenes pertinentes que existen. Desde las niñas tienen que acudir a la vacunación, la gente que ya está en edad adulta, si ya tienen una prueba de Papa Nicolau, si tienen una prueba normal, acudan al control, porque solamente el médico con un diagnóstico claro y objetivo les dirá qué examen más tienen que realizarse. Muchas gracias, doctora Eli. Muchas gracias por su valiosa compañía, por su valiosa información. Si hoy nos estás escuchando y decidiste vacunarte, esta información valió la pena. Si hoy nos estás escuchando y decidiste ir a tu control, este podcast valió la pena. Tienes que ser una mujer empoderada, tienes que ser una mujer que toma tus decisiones, pero sobre todo una mujer que se cuida a sí misma. Muchas gracias y nos veremos la próxima.